¿Alguna vez te detuviste a pensar que tal vez Dios nunca te ha negado nada, sino que tu propia mente aún no aprendió a recibir? A veces no es el cielo el que se cierra, sino nuestra percepción la que se encierra en sus propios muros. Y si te dijera que aquello por lo que tanto oras, esas bendiciones que parecen lejanas, ya están esperando, suspendidas, aguardando a que tu conciencia se ajuste a la frecuencia correcta. El universo no obedece al merecimiento, sino a la creación mental. Y ese es el misterio que vamos a descubrir hoy, el poder silencioso que convierte lo invisible en realidad. Antes de seguir, si este mensaje ya te está tocando el corazón, deja tu me gusta para que más personas con la misma búsqueda interior puedan encontrarlo. No lo haces por el algoritmo, sino porque cada interacción ayuda a expandir esta luz. Muchos creen que Dios actúa únicamente por su voluntad divina, pero olvidan que Él también obra a través de nuestra mente. La Escritura dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Proverbios 23:7. Ese versículo encierra una de las llaves más poderosas de la creación. Dios se refleja en lo que crees posible. Y ahí está la diferencia entre pedir y recibir. No alcanza con orar con los labios. Es necesario pensar con fe, sentir con certeza e imaginar con convicción absoluta. Cuando la mente se expande, todo el universo se acomoda para responderte. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede accionar un interruptor dentro tuyo, ese que separa el miedo de la manifestación, la duda de la abundancia. Lo que viene no es teoría, es una revelación práctica del espíritu y la mente trabajando juntos. En este primer tramo vamos a comprender por qué Dios no da lo que creemos merecer, sino aquello que nuestra mente es capaz de concebir. Y eso cambia por completo la forma en que miras tu vida. Comenta acá abajo, mi mente atrae los milagros. Esa simple frase activa una intención y refuerza nuestra comunidad de fe y expansión. Cuando entiendas cómo funciona el plano invisible, vas a notar que las puertas nunca estuvieron cerradas. Fue tu vibración la que se alejó del canal divino. Dios se comunica por medio de tu conciencia, moldeando la realidad según lo que elegís pensar. Ahí comienza el punto de inflexión, el momento donde la fe y la mente se funden en una sola energía creadora. Y cuando llegues al segundo principio, comprenderás que no es solo el pensamiento el que crea, sino el sentimiento el que le da vida. Es ahí donde el ciclo de la manifestación se completa. Si sentís que orás y nada cambia, este mensaje es para vos. No llegaste acá por casualidad. Nada lo es cuando el universo se mueve con propósito. Tal vez esta sea la respuesta que pediste en silencio. Quédate hasta el final, porque vas a salir con una nueva comprensión de Dios, de tu mente y del poder que ya habita en vos. Y recordá, cuanto más participás, con likes, comentarios y compartiendo, más se expande este mensaje de fe y reprogramación mental. No solo desbloqueas bendiciones para vos, sino para muchas otras almas que también necesitan despertar. ¿Notaste cómo algunas personas parecen vivir bajo una lluvia constante de oportunidades, mientras otras luchan sin salir del mismo lugar? La diferencia no está en Dios. Está en la mente. El Creador es justo y abundante, pero opera dentro de las leyes que Él mismo estableció. Una de ellas es la ley del pensamiento creador. Dios no te entrega lo que mereces, sino lo que tu conciencia puede sostener. Tu fe es la contraseña, y tu mente, la bóveda donde las promesas divinas se guardan. Cuando crees de verdad, el universo responde. La fe no es suplicar. La fe es crear dentro tuyo la imagen de algo que ya es real. Cuando Jesús dijo, al que cree, todo le es posible, no hablaba de un futuro lejano, sino de una realidad presente en tu interior. Todo lo que crees con fuerza comienza a tomar forma en lo invisible. Tu mente es el suelo fértil donde Dios siembra las semillas de la manifestación. Si pensás en carencia, cosechás carencia. Si pensás en abundancia, cosechás milagros. La cosecha siempre responde a la vibración de tu conciencia. ¿Por qué entonces cuesta tanto creer en esto? Porque nos enseñaron a esperar recompensas, no a crear realidades. Nos educaron para pensar que Dios decide desde lo alto quién merece o no ser bendecido. Pero el verdadero secreto es que Dios actúa desde adentro, manifestándose a través de lo que pensamos y sentimos. Cuando cambias tus patrones mentales, cambias el canal por donde fluye el poder divino. Y aquello que parecía imposible empieza a volverse natural, como si el cielo finalmente se abriera. Ahora, escucha con atención.
Lo que viene puede ser el punto de giro de tu vida espiritual. Voy a revelarte una clave que pocos comprenden: la diferencia entre pensar con la mente humana y crear con la mente divina. Ahí es donde muchos bloquean su prosperidad sin saberlo. El sentir, la chispa que enciende lo que pensás. Mientras el pensamiento humano pide, el pensamiento divino manifiesta. Mientras el pensamiento común espera, la conciencia elevada ya vive como si hubiera recibido. Aférrate a esta idea, porque cuando la entiendas, nunca más vas a orar de la misma forma. Dios no te escucha por palabras, sino por vibración. ¿Recordás esas frases que repetí sin pensar? No se puede, es muy difícil, esto no es para mí. Esas pequeñas oraciones mentales cierran puertas, porque el universo no interpreta palabras, sino energía. Cada pensamiento es una oración silenciosa. Cada emoción, un mensaje que llega al cielo. La verdadera reprogramación comienza cuando te volvés consciente de lo que pensás. Y la buena noticia es que el poder de transformar está completamente en tus manos, o mejor dicho, en tu mente. La fe no es solo rezar. La fe real es cuando la oración se vuelve pensamiento constante, cuando crees incluso sin ver y sentís incluso sin tener. La mente que cree es la misma que crea. Por eso algunos oran y no reciben, mientras otros oran y todo ocurre. No es favoritismo divino, es sintonía. El universo es exacto. Te devuelve lo que vibras, ni más ni menos. Si la mente crea, entonces el sentimiento es el combustible de esa creación. No basta con pensar en prosperidad si tu corazón vibra en miedo. Es como intentar sintonizar una radio de fe mientras el volumen de la duda está al máximo. Lo que sigue te mostrará cómo tus emociones determinan lo que atraes y cómo la armonía entre pensamiento y sentimiento abre todos los canales. Pero antes, si este mensaje ya te movió algo por dentro, deja tu me gusta. No por el número, sino porque es una forma de declarar: creo en esta palabra. Y esa intención envía una vibración poderosa al universo. Volviendo, imagina tu mente como un lienzo y a Dios como el artista. Él quiere crear algo extraordinario, pero solo puede usar los colores que le das: tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. Cuando entregas miedo, Él pinta limitaciones. Cuando entregas fe, Él crea milagros. El universo es el taller, pero tu mente es el pincel. Todo lo que vivís hoy es el reflejo de lo que imaginaste ayer. Y ahí está el despertar. El poder no está en merecer, sino en permitir. Permitir que Dios se manifieste a través de una mente limpia y abierta. La prosperidad comienza cuando entendés que no tenés que mendigar bendiciones, solo alinearte con su frecuencia. Cuando pensamiento y fe caminan juntos, la abundancia deja de ser promesa y se vuelve consecuencia. El secreto divino es simple: Dios actúa en la medida de tu conciencia, no de tu desesperación. Cuanto más expandís tu mente, más espacio tiene Él para obrar. Mientras el miedo reduce, la fe expande. Y cuando decidís pensar como piensa Dios, lo imposible se transforma en el próximo paso natural. Respira profundo, porque lo que viene te mostrará cómo esa energía mental desciende al corazón, y cómo al vibrar en conjunto, pensamiento y emoción forman el campo donde el universo empieza a responder. El eco del pensamiento: todo lo que envías, vuelve. ¿Te diste cuenta de que todo lo que pensás, sentís o decís, de algún modo termina regresando a vos? A veces vuelve rápido, a veces tarda, pero siempre retorna. Esa es una de las leyes más justas y misteriosas del universo. La energía que emites siempre encuentra el camino de regreso. No necesita que la entiendas para funcionar, porque opera como la gravedad, constante, imparcial, inevitable. Dios no castiga ni recompensa, refleja. El universo es el espejo de tu mente. El apóstol Pablo lo explicó con una claridad sorprendente: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esa siembra no ocurre solo con acciones visibles, sino también con pensamientos, emociones y palabras. Tu mente es el campo donde lo divino trabaja, y la cosecha son las experiencias que recoges. Si sembrás miedo, cosechás inseguridad. Si sembrás fe, cosechás milagros. El retorno siempre es fiel al envío. Lo que la mayoría no ve es que los pensamientos no desaparecen. Viajan, salen de vos, recorren el tejido energético del universo y regresan multiplicados. Cada juicio, cada queja,
Cada palabra tiene peso espiritual. Por eso, cuando cambias tu forma de pensar, no solo cambias tu interior, sino también la realidad que te rodea. Dios es tan justo que te devuelve exactamente lo que vibras, ni más ni menos. Y ahí aparece una verdad transformadora. Entre la siembra y la cosecha hay un tiempo. Ese espacio es el terreno donde la fe se prueba y se fortalece. Cuando parece que nada pasa, el universo no está ignorándote, está reacomodando las piezas invisibles. El silencio de Dios no es ausencia, es procesamiento. Pero ahí es donde muchos se rinden. Plantean fe por la mañana y la arrancan con duda por la tarde. Y el universo, obediente, responde al tono más fuerte, el de la inseguridad. Por eso la disciplina mental es la raíz de toda prosperidad. No sirve de nada pensar en positivo por 5 minutos y quejarte 5 horas. La mente es un jardín, lo que riegas crece, lo que ignoras se seca. El retorno mental no es castigo, sino enseñanza. Dios permite que la vida te devuelva tus vibraciones para que puedas verte a vos mismo reflejado. Cada obstáculo, cada demora, cada tropiezo es un espejo que te invita a observar lo que estás creando sin darte cuenta. La vida no ocurre en tu contra, ocurre para tu despertar. Ahí está el secreto espiritual de quienes prosperan sin ruido. Entienden que todo es una oportunidad para calibrar su vibración. Si este mensaje está abriéndote la conciencia, deja tu me gusta y escribí en los comentarios. Yo soy responsable de mi cosecha. No es solo interacción, es un decreto energético. Cuando lo escribís, tu mente lo graba y tu vibración se alinea con esa verdad. Imagina por un momento que cada pensamiento tuyo es un boomerang energético. Lo lanzás con emoción y sale girando por el campo cuántico. Puede tardar días, meses o años, pero vuelve, y cuando vuelve, trae consigo todo lo que encontró en la misma frecuencia. Por eso, los pensamientos de amor y gratitud regresan multiplicados, y los de miedo o resentimiento también. Esa es la precisión divina. Cada energía vuelve a su origen. Tu futuro se está moldeando con lo que pensás hoy. Estás cosechando el ayer y sembrando el mañana al mismo tiempo. Y eso significa que tu presente es el laboratorio donde Dios diseña tu futuro. Por eso, cada pensamiento cuenta. Cada emoción tiene peso. Cada palabra crea forma. El hoy es la semilla invisible del mañana visible. Y si estás pasando por un momento difícil, entende esto. El retorno no llega para castigarte, llega para alinearte. Cuando algo duele, es una señal. Una alerta divina que te dice, esta vibración ya no está en sintonía con lo que tengo preparado para vos. Cuando lo ves desde esa perspectiva, incluso los retrasos se transforman en protección. Napoleón Hill lo decía así, cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Y eso es verdad. Incluso las experiencias dolorosas son portales de crecimiento si las atravesás con conciencia. Nada se pierde, nada se desperdicia. El universo recicla cada energía para elevar tu frecuencia. Entonces, sostené esta idea. Si todo lo que emitís vuelve, cada pensamiento que elegís hoy está construyendo tu próximo capítulo. No subestimes el poder del instante presente. Ahí mismo, mientras respirás, se está escribiendo tu destino. En el próximo fragmento, te voy a contar una historia real que demuestra cómo esta ley actúa en la vida de quien despierta su mente y aprende a vibrar en la frecuencia correcta. Una historia simple, humana y profundamente reveladora. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar te mostrará, con ejemplos palpables, cómo una mente transformada puede reescribir cualquier destino. La fuerza silenciosa, dominar la mente para abrir el cielo. ¿Alguna vez sentiste que tu vida gira en círculos? Orás, te esforzás, haces todo lo que debería funcionar, pero algo invisible parece frenarte una y otra vez. Eso tiene un nombre: autosabotaje espiritual. Es ese conjunto de creencias escondidas y emociones no resueltas que bloquean el flujo de las bendiciones divinas. Son cadenas invisibles que muchas veces se forjan en la infancia, con palabras, miedos o experiencias que te enseñaron a no permitirte prosperar. Y mientras esas cadenas no se rompan, la abundancia, tanto espiritual como material, seguirá tocando la puerta, pero sin poder entrar. El autosabotaje es astuto. Se disfraza de prudencia, de humildad o incluso de resignación. Frases como Dios sabe lo que hace, algún día será, quizás no me toca suenan sabias,
pero en realidad esconden miedo. El miedo a brillar, a fracasar o a no ser digno. Jesús lo dijo con claridad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad libera porque ilumina lo que estaba escondido. Y cuando lo ves, el poder cambia de manos. Deja de pertenecer al miedo y vuelve a tu conciencia. El enemigo no es el fracaso, es el patrón que repetís sin darte cuenta. Esa voz mental que susurra "no vas a poder" no es Dios. Es el eco de una historia vieja. Pero el Espíritu Santo susurra más profundo: todo lo puedes si crees. La verdadera batalla espiritual no ocurre afuera, sino en la mente. Ahí es donde la fe y el miedo compiten por tu atención. Y la victoria llega cuando decidís creer, incluso sin evidencia. Ahora bien, acá viene una revelación que cambia el juego. El autosabotaje no intenta destruirte, sino protegerte. La mente, cuando asocia el cambio con peligro, crea barreras para mantenerte a salvo. Si creciste en escasez, tu subconsciente tal vez cree que el dinero corrompe. Si alguna vez el éxito te trajo rechazo, puede pensar que brillar es arriesgado. Entonces te mantiene en tu zona conocida, donde nada cambia, pero todo se repite. Lo que un día fue defensa, hoy se volvió prisión. Y para romper esas cadenas no alcanza con gritarle al miedo. La mente no obedece a la fuerza, responde al amor y la comprensión. Cuando miras tu herida con compasión, se disuelve. Cuando entendés que ya no necesitas esconderte del éxito, el universo entiende que estás listo para recibir. El autosabotaje se sana cuando recordás que sos digno, no por tus méritos, sino porque fuiste creado a imagen de Dios. Si este fragmento te está resonando, dale me gusta y escribí: soy libre para recibir toda la abundancia. Este gesto no es un simple comentario, es una declaración espiritual. Cada vez que lo repetís, tu mente graba una nueva verdad. El primer paso para liberarte es observar tus creencias. Pregúntate: ¿qué pienso del dinero? ¿Qué creo sobre merecer amor o éxito? ¿Qué imagen tengo de mí mismo? Las respuestas son el mapa de tu mente. Y recordá, una creencia es solo un pensamiento repetido. Si lo aprendiste, podés desaprenderlo. No naciste con miedo, lo adquiriste. Y del mismo modo podés reeducarte para tener fe. La reprogramación espiritual no es pensar positivo una vez. Es elegir la fe todos los días hasta que el viejo patrón muera de hambre. La mente solo obedece a lo que siente más fuerte, por eso no basta con repetir, hay que sentir diferente. Tenés que permitirte sentirte digno antes de ver resultados. Sentirte amado antes de tener pruebas. Sentirte abundante antes de tener evidencia. Porque la emoción es el lenguaje con el que Dios graba las nuevas verdades en el alma. Él habla al corazón antes que a la mente. Y cuando el corazón comprende que merece, el miedo se calla. La fe crea el espacio donde antes había resistencia. Y en ese espacio, Dios actúa. Por eso la verdadera liberación no viene de afuera, sino de adentro. Ocurre cuando tu mente se reconcilia con su propósito. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo disciplinar la mente para convertir esa fe en un poder constante. Vas a entender que la disciplina espiritual no es rigidez, es libertad. Es el arte de dominar tu energía en lugar de ser dominado por ella. Entrenar la mente, abrir el camino. La mente es como un músculo espiritual. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Pero si la descuidas, empieza a controlarte. Una mente sin disciplina es como un caballo salvaje, poderosa, pero peligrosa. La disciplina mental es el terreno donde Dios puede actuar, porque Él solo se manifiesta en medio del orden. El caos mental es el ruido que impide escuchar la voz divina. Cuando aprendes a aquietar tus pensamientos, la voz de Dios se vuelve nítida. Y lo que antes parecía imposible, empieza a sentirse natural. La disciplina no es represión, es alineación. Es cuando pensamiento, emoción y fe marchan en la misma dirección. Es el entrenamiento diario de enfocar la mente en lo que eleva, no en lo que drena. Una mente firme no es fría, es serena. No niega el miedo, pero no le da el control. Y ese equilibrio es el punto donde lo divino se manifiesta. Jesús nos dio el mejor ejemplo en el desierto. No había multitud, ni comodidad, ni pan. Solo enfoque.
Y fue en ese silencio donde mostró lo que es la disciplina espiritual. No reaccionar con emoción, sino responder con conciencia. Esa es la diferencia entre reacción humana y respuesta divina. La reacción se deja arrastrar por el miedo, la respuesta lo transforma en fe. Y acá está el bucle que lo une todo. La disciplina mental no sirve para controlar la vida, sino para controlar tu estado interno. Porque cuando dominas tu mundo interior, el exterior se acomoda solo. El error más común es querer cambiar las circunstancias sin cambiar lo que se piensa sobre ellas. Pero el universo no responde a la queja externa, sino a la vibración interna. Si este mensaje te está ayudando a fortalecer tu fe, pone tu me gusta y comenta. Elijo disciplinar mi mente con Dios. No es una simple frase, es un compromiso espiritual. Una de las prácticas más poderosas para entrenar la mente es sustituir la reacción por la pausa consciente. Cuando algo te moleste, deténete y respira. Pregúntate, ¿cómo respondería Dios a esto? Esa pequeña pausa corta el ciclo del miedo y activa la inteligencia espiritual. La mente entrenada no es la que nunca duda, sino la que sigue creyendo a pesar de la duda. Porque la fe no elimina el miedo, lo redirige. El verdadero entrenamiento ocurre en los días difíciles. Es fácil tener fe con el viento a favor. Lo valioso es mantenerla cuando el silencio de Dios pesa. Cada desafío es un gimnasio del alma. Y cada vez que elegís la fe en medio de la incertidumbre, aumentás tu fuerza espiritual. La disciplina también se construye con hábitos simples. Levantarte temprano y meditar en la palabra. Agradecer antes de dormir. Evitar la queja. Son acciones pequeñas, pero crean una fortaleza invisible dentro tuyo. Y cuando tu energía se ordena, las piezas externas comienzan a alinearse. Personas, oportunidades, caminos. Si estás sintiendo esa fuerza crecer, es porque Dios te está preparando para el siguiente nivel. En la próxima parte vas a descubrir el poder del verbo, cómo las palabras pueden transformar la energía en realidad. Porque la mente crea, pero la palabra concreta. Y ahí es donde la fe se vuelve audible y el milagro empieza a tomar forma. El verbo que despierta, la palabra como puente entre lo invisible y lo real. ¿Alguna vez notaste cómo una palabra puede sanar y otra puede herir durante años? El verbo tiene poder creador. No es solo un sonido, es energía en movimiento. Fue con palabras que Dios dio forma al universo. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Sin herramientas, sin ruido, solo vibración e intención. Eso nos revela algo inmenso. Cada palabra que pronuncias lleva dentro el mismo principio creador. Tus frases son semillas que germinan en el campo de la realidad. Cuando hablas con fe, tus palabras se convierten en comandos espirituales. El universo escucha y responde. Pero hay un punto que muchos ignoran. La oración no es un pedido, es una programación. No se trata de implorar para recibir, sino de alinear la mente con la conciencia divina. Cuando orás desde la desesperación, vibrás en carencia. Cuando orás desde la gratitud, vibrás en abundancia. Y el universo responde a la vibración, no al formato. Por eso, el Señor, ayúdame a veces suena a miedo. Pero el gracias, Señor, porque ya está hecho abre puertas. La alquimia del verbo ocurre cuando palabra y emoción se encuentran. Hablar sin sentir es ruido. Sentir sin expresar es energía estancada. Pero cuando ambas se alinean, el verbo se vuelve luz. Así oraban los profetas, no pidiendo, decretando. Levántate y anda. Sea hecho. Que haya luz. Palabras simples, pero cargadas de certeza. Ese es el sonido de la fe activa. Y acá llega el bucle que une mente, corazón y creación. Existe una diferencia entre orar a Dios y orar con Dios. Muchos le hablan al cielo, pero quienes manifiestan conversan desde el mismo nivel de conciencia. No piden que algo ocurra, permiten que ocurra. Cuando sentís su presencia antes de hablar, tus palabras se transforman en vibración creadora. No estás intentando convencer al cielo, estás activando el poder que ya habita dentro tuyo. Volviendo a lo esencial, cada palabra tiene una frecuencia. La ciencia y la espiritualidad coinciden en esto. Los sonidos elevados como amor, gracia o luz generan armonía en el campo energético, mientras que las palabras negativas crean desorden. Literalmente,
Moldeas tu realidad sonora todos los días. Cada murmullo, cada queja, cada frase pesimista es un decreto invisible. Pero cuando declaras bendiciones, el universo responde con un amén. Jesús lo resumió así: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Lo que hablas es el eco de lo que vibra en tu corazón. Si tu fe vive dentro, el verbo sale lleno de poder. Si la duda domina, las palabras suenan vacías. Por eso, el secreto no está en repetir frases hechas, sino en hablar con conciencia. El universo no obedece a la repetición, sino a la intención. Si este mensaje te está tocando, deja tu me gusta y escribí en los comentarios: mis palabras son decretos de luz. Cada vez que lo haces, no solo reforzas este mensaje, sino que también sembras energía positiva en tu propio campo espiritual. La oración más poderosa no es la más larga, sino la más sincera. No necesita adornos, solo presencia. Cuando oras con el corazón quieto y la mente enfocada, te alineas con Dios. Y en ese estado, cada palabra pronunciada se convierte en una corriente viva de energía divina. Esa es la razón por la cual algunas personas sienten paz inmediata al orar. Esa sensación no es casualidad, es señal de sintonía. La frecuencia del alma coincidiendo con la del Creador. Napoleón Hill decía que las palabras son el medio por el cual los pensamientos se convierten en realidad. Y tenía razón. El verbo es el molde de lo invisible. Lo que hablas con fe toma forma. Tus palabras no solo describen tu mundo, lo crean. Y cuanto más sentimiento pones en lo que decís, más rápido se materializa. Eso es alquimia espiritual, convertir energía en materia mediante el sonido de la fe. Pero recordá, no solo las palabras que salen de tu boca crean, también lo que decís en silencio. El universo no solo escucha lo audible, escucha lo vibrado. Por eso, orar también es pensar con fe. La oración no siempre necesita rodillas, a veces solo requiere conciencia. Cuando tu pensamiento es puro, tu palabra se vuelve multiplicadora. El verbo es el puente entre lo espiritual y lo tangible. Cada frase que pronuncias es un ladrillo en ese puente. Por eso, construí con fe, no con miedo. Las palabras dichas con fe son eternas. Resuenan en el tiempo, viajan por el universo y regresan trayendo todo lo que vibra en su misma frecuencia. Y si llegaste hasta acá, felicitaciones. Tu conciencia ya está vibrando en un nivel más alto. El simple hecho de comprender esto ya cambia tu frecuencia. En el próximo capítulo, vamos a unir todo lo aprendido: mente, emoción, verbo y fe. Te voy a mostrar cómo pensar como el Creador, no solo para pedir milagros, sino para manifestarlos. Porque el secreto no está en creer que Dios puede hacerlo, sino en pensar con Él. La mente divina, pensar con Dios para manifestar lo imposible. ¿Te imaginaste alguna vez cómo sería pensar con la misma claridad con la que Cristo veía el mundo? Una mente en paz, sin miedo al mañana, con la certeza de que todo coopera para el bien. Jesús no veía imposibles. Veía verdades más allá de la apariencia. Donde otros miraban muerte, Él veía resurrección. Donde veían escasez, Él percibía multiplicación. Donde había tormenta, veía una oportunidad para la fe. Pensar con Dios es mirar con los ojos del alma, no con los del miedo. Es entender que lo invisible no es vacío, sino potencial. Cuando el apóstol Pablo escribió: «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». 1 Corintios 2:16. No hablaba de religión, sino de conciencia. Nos recordaba que al sincronizar pensamiento, emoción y fe con el Espíritu, pasamos a operar en la misma frecuencia del Creador. Y cuando eso sucede, lo imposible deja de ser obstáculo y se convierte en camino. Porque Dios no crea límites, es la mente humana la que los fabrica. Cuando despertás al Cristo interior, entendés que todo ya fue creado, solo espera que tu fe lo active. Ahí está la diferencia entre creer en Dios y pensar con Él. Creer en Dios es confiar en su poder. Pensar con Dios es permitir que ese poder fluya a través tuyo. Esa es la línea invisible que separa al que pide del que manifiesta. El momento en que dejas de implorar y empezás a co-crear con el Creador. Pensar como Cristo no significa vivir sin problemas, sino vivir por encima de ellos. Tener la calma de quien sabe que, incluso en medio del caos, Dios sigue en control.
Cuando tu mente se alinea con la suya, las circunstancias pierden poder sobre vos. La tormenta ya no cambia tu fe cambia la tormenta. Este es el nivel más alto de conciencia espiritual que un ser humano puede alcanzar. Y lo más hermoso es que esa mente ya está dentro de vos. Solo necesita ser activada. Dios no escondió la sabiduría, la depositó en tu interior. Y la llave para acceder a ella es simple: disciplina emocional, fe consciente y gratitud constante. La mente divina es la mente de la abundancia, del amor y de la certeza de que nada falta. Cuando pensás así, creas así. Jesús no veía enfermos, veía sanación. No veía escasez, veía multiplicación. Porque la mente del Creador percibe el futuro como si ya fuera presente. Cuando decís, va a funcionar, todavía estás en el terreno de la esperanza. Pero cuando afirmás, ya funcionó, entras en el campo de la creación. El universo reconoce esa vibración y empieza a moverse a tu favor. Si este mensaje resuena en vos, deja tu me gusta y escribí en los comentarios: yo elijo pensar con la mente de Dios. Es un acto simbólico, pero poderoso. Cada palabra que declarás es una semilla vibracional que eleva tu conciencia y ayuda a despertar a otros. Pensar como Dios también es vivir en serenidad. No luchar contra el flujo de la vida, sino confiar en él. Cuando pensás desde la fe, dejás de perseguir y empezás a atraer. Dejás de correr contra el tiempo y aprendés a caminar en el tiempo divino. En ese punto, la ansiedad muere y nace la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces ocurre algo profundo. Tu mundo interior se expande, y el exterior responde. Personas distintas comienzan a acercarse. Oportunidades inesperadas aparecen. Caminos que creías cerrados se abren. Nada de eso es casualidad. Es la vibración del Creador manifestándose a través tuyo. Pensar con Dios es también amar como Él ama. Porque el amor es la frecuencia más alta del universo. Cuando amás, sanás. Cuando perdonás, liberás. Cuando bendecís, prosperás. Y en ese estado de amor incondicional, tu mente se vuelve un espejo puro de la luz divina. Lo que pasa a través de vos, pasa limpio, sin miedo, sin culpa, sin resistencia. La verdad, hermano, hermana, es esta: Dios nunca te negó nada. Solo espera que tu mente se alinee con lo que Él ya preparó. No necesitas rogar por milagros. Necesitas pensar como quien ya los vive. Cuando entendés esto, la fe deja de ser súplica y se convierte en postura. La prosperidad deja de ser un deseo y pasa a ser consecuencia. Dios no entrega lo que mereces. Dios materializa lo que tu conciencia es capaz de crear. Y cuando tu mente vibra en su misma frecuencia, no hay tiempo, bloqueo ni escasez que pueda resistirse. Todo lo que aprendiste sobre pensamiento, sentimiento, palabra, disciplina y fe es una invitación a vivir desde la conciencia divina. Porque este viaje no termina con este video. Empieza ahora dentro de vos. Cada pensamiento que elijas a partir de hoy será una semilla en el jardín de tu nueva realidad. Y la cosecha llegará, porque las leyes espirituales no fallan. El universo es fiel a lo que emanás. Así que mantén tu mente clara, tu corazón liviano y tu fe encendida. Antes de irte, quiero invitarte a sellar esta energía con una declaración. Yo creo mi realidad junto a Dios. No es solo una frase. Es un acto de creación consciente. Es decirle al universo: entendí el mensaje y estoy listo para vivirlo. Cada vez que das me gusta, comentás o compartís, ayudás a que esta palabra llegue a otras almas que también necesitan despertar. Recordá: lo imposible solo existe para quien piensa solo. Quien piensa con Dios. Crea lo extraordinario. Que tu mente sea luz. Que tu palabra sea poder. Y que tu fe sea el faro que guíe cada paso de tu vida. Porque vos no sos un espectador del milagro. Sos el lugar donde el milagro sucede.